La curva de contagios se aplana en Castilla y León. Parece que las restricciones que se han tomado en las últimas semanas están surtiendo efecto, pero los expertos aseguran que la presión hospitalaria va a seguir aumentando. Burgos continúa siendo la provincia que más contagios registra de toda la comunidad. Allí, a partir de mañana martes, se aplicarán nuevas limitaciones. Se cierran centros cívicos, culturales y deportivos. Buenos días, casi 114.000 personas se han contagiado de coronavirus en la comunidad. Algunas siguen sufriendo sus efectos meses después. Yo salgo de mi casa con mucha energía y a los 10 minutos estoy agotada. Dolores en las articulaciones, pinchazos en la cabeza, o sea, son cosas que yo no he tenido antes. Un brote deja a 4 positivos en esta residencia de jóvenes de Soria. Todos se mantienen en cuarentena a la espera de los resultados que arrojen las pruebas PCR. Pedro Sánchez reúne de nuevo hoy a patronal y sindicatos. Este nuevo encuentro, que se va a celebrar en la Moncloa, servirá para impulsar el diálogo social. Temporal de empleo entre el Gobierno de España y los agentes sociales. El frente, que ayer ya nos dejó algunas lluvias, hoy seguirá recorriendo la comunidad hacia el este. Las precipitaciones irán a menos y el anticiclón irá ganando protagonismo. Durante los próximos días volveremos al tiempo seco y a las nieblas y el frío a primeras horas. Castilla y León continúa en situación de riesgo extremo, pero la incidencia acumulada de las 2 últimas semanas ha bajado y parece que los contagios se estabilizan. En el último día el número de casos se ha reducido. Nos quedamos en los 990 positivos en la comunidad. Ya son más de 113.700 los contagios desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, el número de fallecidos aumenta. Son 36 más, 33 en hospitales y 3 en residencias. Burgos sigue siendo la provincia que más casos registra. Allí, a las restricciones que entraron en vigor el viernes se suman otras nuevas a partir de mañana martes. Se van a cerrar centros cívicos, culturales y deportivos. Recorremos las calles del centro de Burgos con una patrulla de la policía local. Apenas hay gente, la mayoría cumple el confinamiento responsable y ha decidido quedarse en casa. En el mercadillo ambulante vemos algo más de movimiento, pero los comerciantes nos cuentan que nada que ver con días anteriores. En los establecimientos que abren, la policía recuerda a los hosteleros que solo pueden servir comida para llevar. Lo poquito que podemos sacar, pues algo hacemos. Muy bien. Tampoco... oye, que vaya bien, lo mejor posible. Vemos grupos reducidos de un máximo de 3 personas no convivientes. Este burgalés ha percibido concentraciones de gente y enseguida informa a la policía. Un domingo cualquiera esta calle estaría a rebosar, pero la imagen es bien distinta. La ciudad prácticamente vacía y vemos que la gente está cumpliendo, se está quedando voluntariamente en casa. Tranquilidad y soledad en Burgos contrasta con el ambiente del sábado por la noche. Lo que se diferencian es en la edad, son gente joven y no respetan tanto las normas. A los burgaleses les costó más quedarse en casa a pesar de que el aumento de contagios no cesa. Café para llevar, paseos en familia. Confinarse, oye, es complicado, ya hemos pasado uno, o sea que... ¿Verdad que sí, chicos? Nos gusta salir a un paseo. Nos hemos separado en grupos de 3 en 3. Este grupo de varios jóvenes eso aún no lo tiene claro. Las restricciones de Burgos no permiten juntarse a más de 3 personas no convivientes. Y a partir de esta semana, la soledad se apoderará aún más de las calles de la ciudad. El ayuntamiento va a cerrar varias instalaciones municipales. En Burgos está previsto que se realicen cribados masivos como el de este fin de semana en Aranda de Duero. Los test de antígenos han sacado a la luz 38 positivos de más de 11.700 pruebas realizadas. Eso supone un 0,32% o, lo que es lo mismo, una tasa de 323 contagios por cada 100.000 habitantes. Y en Soria están en cuarentena casi todos los estudiantes de la residencia universitaria Gaya Nuño. Allí se ha detectado un nuevo brote con 4 positivos. El primer caso se registró el viernes y tras conocerse el resultado se aisló a los 45 de los 59 residentes por contacto directo, en su mayoría universitarios. Se espera conocer el resultado de todas las pruebas PCR durante los próximos días. A pesar del freno en los contagios, los expertos aseguran que van a seguir siendo semanas duras en los hospitales.
En esta segunda ola están ingresando más personas sanas, pero el tiempo de hospitalización es menor. Otro dato reseñable, baja la edad de las mujeres que ingresan en las UCI, de los 62 años a los 57. Y han aumentado las pacientes críticas. Son las mujeres las que también sufren en mayor medida el llamado COVID persistente, síntomas que no se van incluso meses después. A Cristina el COVID la ha consumido. He adelgazado 16 kilos. A nivel mental y físico. Dolores musculares, sigo con dolor de cabeza, de oídos, he perdido audición de este oído. Como ella, Zulema también arrastra secuelas desde abril. Fuertes dolores en el pecho, en la espalda, entre los omóplatos, de vez en cuando me salen hematomas sin golpe previos. Y se fatiga en cada actividad, son dolencias que le impiden hacer una vida normal. Ahora hay veces que como y si tomo un yogur parece que me he comido un cordero asado, por ejemplo. Tengo muchos problemas gastrointestinales. La mayoría de casos de COVID persistentes son mujeres de mediana edad y sin patologías previas, como Maite, que lleva más de 2 meses sin olfato ni gusto. Como si viviera en una vitrina, es como si entre el mundo y yo hubiese una barrera. Lo curioso es que la mayoría pasaron un COVID leve. Fue como un catarro fuerte. 8 meses después, Charo sufre secuelas neurológicas. Pérdida de memoria, sobre todo se me olvidan los nombres, estoy hablando y se me olvida no las cosas, nombres, las palabras. Temen que dure para siempre. En estos meses se están sintiendo solas y desatendidas. Que si es depresión, que si es ansiedad. Lo que piden es que se investigue y que se nos reconozca como enfermos. Hay 200.000 personas en España que siguen teniendo COVID persistente. Nuestra comunidad cuadriplica el número de tarjetas sanitarias de desplazados desde que comenzó la pandemia. Por aquel entonces, en marzo, tan solo eran 20.000. Bien, pues el pasado mes de octubre se atendió a más de 71.000 pacientes de otras regiones. Madrid es la autonomía desde donde más se importan. Hoy estaba previsto que los sindicatos y la Junta se reunieran para abordar la reordenación del sistema sanitario de la comunidad por la pandemia. Esto supone cambios en las condiciones laborales de los profesionales, pero los sindicatos rompieron este fin de semana las negociaciones después de que se publicara el decreto que lo regula. Vamos a recordar lo que decía la semana pasada la consejera de Sanidad. Confiaba en llegar hoy a un acuerdo. Hay profesionales que están trabajando un 150%, un 200%, y lo que queremos es que todo el sistema arrope a esas personas que están trabajando para el COVID y también para el no COVID. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar con los sindicatos es cómo hacemos esa reordenación de una manera lo más ajustada posible. La publicación del decreto antes de la reunión prevista no ha sentado bien a los sindicatos, que incluso han llegado a pedir la dimisión del presidente de la Junta. De nada les han valido los argumentos del vicepresidente asegurando que su aplicación iba a ser negociada. Esta mañana el Colegio de Médicos de Castilla y León va a tratar el asunto con el Partido Socialista. Los socialistas han pedido a la Junta que dé marcha atrás en ese decreto. Ana Sánchez asegura que Mañueco se esconde detrás de la pandemia para imponer un modelo sanitario privatizador y sin derechos. Nos gustaría que diesen marcha atrás y que desde luego tome nota de lo que le está diciendo la sociedad civil de Castilla y León y todos y cada uno de los colectivos de esta tierra. No está a la altura de Castilla y León. No le eligieron para gobernar, pero gobierna. Tiene que contar hasta 10 y pensar qué está haciendo. Miramos ahora el resto del país. Cataluña es la región del conjunto donde más personas han perdido la vida por coronavirus en las últimas horas, 67. Por otro lado, el mayor registro de positivos se ha producido en Andalucía, con casi 3.600. Allí han fallecido 35 personas. Por detrás están Madrid y Asturias, con 26 y 21 muertes respectivamente. Por cierto, que en la Comunidad de Madrid desde esta medianoche se han suprimido las restricciones a la movilidad en 10 zonas básicas de salud. En esas áreas los casos de coronavirus se han reducido a la mitad o más en las últimas 2 semanas. Las restricciones se mantienen en el resto de zonas una semana más.
La recomendación de que nos mantengamos en silencio ya se ve en los autobuses de varias ciudades. Se apoyan en un informe científico que dice que los aerosoles, es decir, esas partículas que expulsamos por la boca, son la forma de contagio más habitual y aumentan cuando hablamos o gritamos. Por eso se pide silencio en el transporte público. Subimos al autobús y nos encontramos carteles donde nos piden que guardemos silencio. Medidas de seguridad, me parece bien. No es problema tampoco estar callados 15 minutos o lo que dure el trayecto, ¿no? Lo hacen para minimizar la transmisión del coronavirus. Pedimos y recomendamos que no se hable, en la medida de lo posible, dentro del autobús porque habrá menos aerosoles, digamos, en suspensión dentro del habitáculo. Un informe elaborado por científicos españoles alerta de que el virus se contagia por vía aérea en la mayoría de casos. Puedes hablar cuando bajes. Me parece bien la idea de no hablar por lo de los aerosoles, como dicen. Aquí nos explican cómo influye el volumen de nuestra voz. A más volumen, más cantidad de aire que echamos hacia el exterior. Si yo estoy contagiada y grito, esos aerosoles se extienden muchísimo más. Tanto que pueden llegar hasta más de 2 metros de distancia. Gente que no se da cuenta y va gritando por la mascarilla, habla más fuerte. Me parece bien que pongan alguna norma para ello, para el silencio. Así que si pueden, aplacen las llamadas. Que no tiene mucha inconveniencia, pues sí que podría esperar. Y mantengan este silencio en el transporte público. Los controles de la Guardia Civil en Segovia, que vigilan el cierre perimetral de la comunidad, están afectando a la actividad de una estación de servicio próxima, en la A1, en Santo Tomé del Puerto. Han notado una fuerte bajada del número de clientes y dicen que son cuantiosas las pérdidas económicas que les está generando. Consideran que trasladar unos metros el control podría ser la solución. Una cuestión de distancia de unos metros en la vía de servicio de la A1 en Santo Tomé mantiene en jaque a esta gasolinera por el lugar elegido por tráfico para controlar el cierre perimetral de Castilla y León. Les paran ahí justo en la puerta, pues ya meten primera y se van, pues están deseando pues irse. Asegura que trabajan un poco cuando las patrullas se marchan y cifran en hasta un 70% las pérdidas sufridas desde el 30 de octubre por esta situación, que al menos se mantendrá hasta el 23 de noviembre con una posible ampliación del cierre hasta después del puente de diciembre. Las razones que les han dado no les convencen. Para que nadie se meta, que esto es la primera salida que hay, para que nadie se meta a la gasolinera o al hotel pues hasta que se vayan ellos. Que nadie haga tiempo, pues sirve un control y ya está. Ni los propietarios del área de servicio 99 ni el propio alcalde de Santo Tomé del Puerto han logrado, por mediación de la subdelegación del Gobierno, una solución. Nosotros pedimos esto, que nos dejen trabajar, que se puede hacer 100 metros para abajo, que van a hacer lo mismo, que el control va a seguir siendo igual de eficaz. Reclaman que el control de la Guardia Civil, al que no se oponen, se haga en el mismo sitio que durante el primer estado de alarma, en el parque de vialidad invernal de la A1. Ya son 82 las personas que han perdido la vida en las carreteras de Castilla y León este año. El año pasado, en las mismas fechas, lo hicieron 89. El descenso, ya lo ven, es mínimo. Y más si tenemos en cuenta los 3 meses que estuvimos confinados y las limitaciones a la movilidad. Hace 25 años el coche de su hermano sufrió un deslizamiento y aunque fue a poca velocidad quedó siniestro total. A Maripaz, que viajaba en la parte trasera donde no había cinturones de seguridad, le cambió la vida por completo. Ya no es que yo quedara en silla de ruedas y que yo estuviera 2 meses en coma. Es el gran palo que es para una familia. A mis padres les cayó una losa encima y mi hermano la culpabilidad no se la quitó nunca. Su pasión por los caballos la sacó de la depresión que le hizo pensar en la posibilidad de quitarse la vida. A mí varias veces se me pasó, incluso la eché en cara a mi madre el no haberme desenchufado. En 2016 un tráiler arrolló a Aitor y a su amigo mientras practicaban ciclismo. El conductor viajaba con el móvil en la mano. Su compañero falleció. Vi cosas horrorosas, cosas que me han tenido que llevar al psicólogo y al psiquiatra para poder vivir con ellas. Sus funciones como policía municipal han cambiado completamente por culpa de las secuelas. Una de ellas es la pérdida de memoria. No puedo realizar deportes de impacto, no puedo correr, no puedo saltar. Ambos imparten charlas para concienciar a la población a través de sus desgarradoras experiencias de que cualquier distracción al volante convierte a un coche en un arma letal.
Pedro Sánchez se reúne hoy con los agentes sociales para formar la mesa de la recuperación, la transformación y la resiliencia, así la han llamado. Se trata de un nuevo mecanismo de diálogo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, en el que se va a hacer un seguimiento de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Y comenzamos la semana con nuevas informaciones acerca de las presuntas cuentas bancarias opacas del rey emérito en el extranjero. Según El Confidencial, don Juan Carlos habría recibido 6,5 millones de euros en 5 transferencias anónimas en una cuenta en Suiza. Por su parte, el diario El Mundo asegura que el monarca emérito niega tener otra fortuna en Jersey que le habían adjudicado algunos medios y asegura que nunca ha cobrado comisiones. Y los ministros de Agricultura de la Unión Europea analizan hoy cómo está afectando al sector las restricciones o el cierre de la hostelería en muchos de los socios comunitarios. El ministro Luis Planas va a pedir a sus homólogos nuevas medidas para ayudar a los productores más afectados, como los del vino y el del vacuno. Es lo que reclama la Junta de Castilla y León para este sector cárnico que sufre una caída de precios por la situación de la restauración. En Perú se agrava la crisis política tras la dimisión ayer del presidente en funciones Manuel Merino por la presión popular. El Congreso ha bloqueado el nombramiento de la que iba a ser su sustituta, la exministra de Economía Rocío Silva Santisteban. El país andino sigue así en un limbo político mientras continúan las protestas en las calles. Al menos 2 manifestantes han muerto en ellas en choques con la policía. Desde el año 2002 el amianto está prohibido en España, cuando se consideró que podía provocar cáncer. A pesar de eso, todavía quedan muchos edificios que contienen ese material. En Salamanca, los vecinos del barrio de Comuneros han conseguido que por fin se retire la uralita de un antiguo concesionario. El amianto presente en la cubierta de este antiguo concesionario por fin será retirado gracias a la insistencia de los vecinos. Ya vamos a ver este logro conseguido a través de la asociación y de las reivindicaciones de los vecinos. Aunque para algunos incluso esto supone mucho más que una victoria. Ya ve la uralita que está a ras de ventana. O sea, no es un triunfo, es calidad de vida. Esta instalación lleva cerrada una década y durante el último año se habían producido desprendimientos que suponían la contaminación del aire por parte del amianto. Lo que nosotros tememos, que este polvillo que día a día está salpicando y se nos puede meter lógicamente por las ventanas. Además, creen que este material dañino podría haber influido en su salud. Mi madre murió de cáncer. Yo no digo que haya sido producido por el amianto, pero he sabido que el amianto, las partículas de fibrocemento que se desprenden, es altamente peligroso. Mientras duren las labores de sustitución, cerrar todas las ventanas y respetar los carteles de señalización serán sus últimos esfuerzos. Después, este problema habrá terminado. En el polígono industrial de Medinaceli, en Soria, van a construir un laboratorio que va a producir un gel desinfectante único hasta el momento. Protege la piel del coronavirus hasta 6 horas. Las instalaciones van a estar listas en 9 meses y van a generar unos 50 puestos de trabajo. Medinaceli acogerá la construcción de un laboratorio con la máxima innovación en fabricación de geles contra el coronavirus. La empresa Nanomed construirá una fábrica de 28.000 metros cuadrados en la que se dará vida a un producto único en materia sanitaria. En menos de 5 segundos el producto rodea el virus con nanomateriales, con nanocobre en sí, y lo hace inocuo. Genera una capa protectora en la mano que no deja penetrar el virus. Un gel de manos hecho a base de nanotecnología que dura entre 4 y 6 horas sin importar la superficie que toques y que cuenta con todas las garantías sanitarias. Hemos hecho todas las pruebas en el Instituto de Microbiología, del Instituto Valenciano de Microbiología, también las hemos pasado en ADSL, en Inglaterra, en Londres. Para Medinaceli supondrá un nicho de atracción de población. Se crearán entre 40 y 60 empleos directos el primer año con posibilidad de aumentar hasta 150. Estamos hablando de zonas despobladas, con lo cual tendrían que venir gente de alrededor, gente de Arcos de Jalón, gente de Almazán, de Sigüenza. Con una inversión inicial cercana a los 4 millones de euros esperan que esté en funcionamiento en 9 meses.
Será entonces cuando Medinaceli sea la casilla de salida de un gel único en su especie. El frente que ayer ya nos dejó algunas lluvias, hoy seguirá recorriendo la comunidad hacia el este. Las precipitaciones van a ir a menos y el anticiclón va a ir ganando protagonismo. Durante los próximos días volveremos al tiempo seco y a las nieblas, también al frío a primeras horas de la mañana. La Junta de Castilla y León reconoce por primera vez a las familias monoparentales. Algunas de las ventajas de las que podrán disfrutar a partir de ahora son facilidades para acceder al primer ciclo de educación infantil, ayudas a la conciliación y beneficios en programas como el de madrugadores. Desde el colectivo de familias monoparentales aseguran que esas ventajas ya existían y que se deberían buscar otras para abarcar un rango mayor de edad. Tras años de lucha, las familias en las que solo hay un único responsable familiar ya están reconocidas por la Junta de Castilla y León. Que estas familias monoparentales tengan un título acreditado, igual como el ejemplo de las familias numerosas. Por ejemplo, incluye a las personas que tienen la custodia exclusiva de sus hijos y no perciben pensión, una definición que no acaba de gustar. Queda fuera mucha gente que por circunstancias personales no se ha metido en ese proceso ni de convenio regulador ni de denuncias al otro progenitor. Se distinguen dos categorías, la general, formada por un único responsable familiar y un hijo, y la especial, en la que entraría el resto. Con esta última, el colectivo de familias monoparentales no está de acuerdo. Nosotros decimos que también deben de entrar las de un hijo con una determinada situación económica vulnerable, que había que establecer un baremo económico para entrar en esa categoría. Disconformidad también con los beneficios y ventajas a las que el título les da derecho. No lo establece este decreto, eran las ventajas que ya estaban establecidas. Creen que solo abarcan a un segmento de edad determinado y que deberían estar acompañadas de otras muchas. En el terreno laboral, en el terreno de vivienda. De momento es un proyecto de decreto. Se pueden hacer alegaciones hasta el 26 de noviembre en la página del Gobierno abierto. Desde Monocil animan a ello. Llegamos así a las 9 menos 5 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta ampliamos estas y otras noticias. Hasta ahora.